Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 25 de octubre. Estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. La palabra de Dios de este día es el Evangelio Lucas 12, 39 al 48. A la comparación de ayer, los criados deben de estar preparados para la vuelta del Señor. Añade Jesús otra. Debemos estar dispuestos a la venida del Señor como solemos estar alerta para que no entre un ladrón en casa. La comparación no está, claro está, en lo del ladrón, sino en lo de a qué hora viene el ladrón. Pedro quiere saber si esta llamada a la vigilancia se refiere a todos o a ellos, los apóstoles. Jesús le toma la palabra y les dice otra parábola en la que los protagonistas son los administradores, los responsables de los otros criados. La lección se condensa en la afirmación final: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Todos tenemos el peligro de la pereza en nuestra vida de fe, o del amodorramiento, acuciados por tantas preocupaciones, o la rutina. Hoy nos recuerdan que debemos estar vigilantes. Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento, o del amo que puede presentarse improvisamente, nos invitan a que tengamos siempre las cosas preparadas. No a que vivamos con angustia, pero sí con una cierta tensión, con sentido de responsabilidad, sin descuidar ni la defensa de la casa, ni el arreglo y el buen orden de las cosas que dependen de nosotros. Si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad, todavía más. No podemos caer en la fácil tentación de aprovecharnos de nuestra situación para ejercer esos modos tiránicos que Jesús describe tan vivamente. La venida del Hijo del Hombre puede significar también aquí tanto el día del juicio final como la muerte de cada uno, como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía y que solo aprovechamos si estamos despiertos, si no nos hemos quedado dormidos en las cosas de aquí abajo. El Señor no solo nos visita en la hora de la muerte, sino cada día a lo largo del camino, si sabemos verle. En el Apocalipsis, el ángel les dice a los cristianos que vivan atentos porque podrían desperdiciar el momento de la visita del Señor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Pues sería una lástima que no le abriésemos al Señor y nos perdiéramos la cena con él. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Frutos, patrono de Segovia. Nació en Segovia en el año 642, dentro de la última etapa visigoda, y en un tiempo en el que los pocos cristianos se hundían en la inestabilidad, lo que provocaría años más tarde la decisión del califato de los omeyas de avanzar y empezar la conquista de la península ibérica en el año 711 después de Cristo. Este acontecimiento histórico fue muy importante para la vida del santo, sobre todo durante sus últimos años, ya que su defensa de los cristianos de la zona segoviana y la lucha espiritual contra los sarracenos provocaron largos milagros y obras que en la actualidad son reconocidos tanto por la Iglesia Católica y con gran devoción por los segovianos. La familia del santo, cuyos hermanos Valentín y Engracia serían clave en su camino pastoral, se vio sacudida por la muerte de su padre. Según se describe, gracias a la tradición y al traspaso del relato generación a generación, la herencia dejada tras la muerte del padre hizo reflexionar a los tres hijos sobre lo importante de la caridad y del servicio a Dios. Muestra de su profunda fe y convicciones
aprendidas dentro del seno familiar. Tras dejar toda la herencia a los más necesitados, los tres hermanos decidieron abandonar el hogar familiar e iniciar un camino de retiro y oración que, según la tradición, acabaría en las hoces del río Duratón, dentro del término municipal de Carrascal del Río. El entorno del actual Parque Natural de las Hoces del río Duratón, que abarca varios municipios, está plagado de numerosas referencias al santo. Una de ellas llega hasta el yermo en el que se encuentran las ruinas del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, en el municipio de Sebulcor, del siglo XII después de Cristo. Es un punto clave dentro de la historia de San Frutos, donde, según los relatos, la Virgen se apareció ante su pastor y mandó que comunicara al prior San Frutos que se erigiera una talla en su nombre. De los primeros años, viviendo en cuevas naturales, San Frutos y sus hermanos, que se convertirían también en santos, construyeron una ermita para cada uno en este paraje emblemático, surcado por el Duratón. San Frutos se estableció en la cumbre, Valentín a media ladera, en la llamada Cueva de San Valentín, con un difícil acceso a través de un pasillo natural, y en Gracia junto al meandro próximo a sus hermanos y cerca del batán de su mismo nombre. En la actualidad se conserva la ermita dedicada a San Frutos, que data del siglo XII, y construida sobre la visigótica fundada por el santo en el siglo VII. Este es el único resto de lo que en el pasado fue un conjunto monástico de la Orden de San Sebastián de Silos, cedido en el año 1076 por el rey Alfonso VI y con actividad hasta el año 1836, cuando fueron expulsados por la desamortización de Mendizábal. Todavía hoy se conserva sobre el dintel de la puerta principal de la ermita el escudo de Silos. En esta zona fue donde transcurrieron la mayoría de los hechos y de los 4 milagros que se le atribuyen. Uno de ellos, en vida, cuenta que el santo convirtió milagrosamente unos toros prestados para edificar un santuario a la Virgen en dóciles bestias de cargo. La vida del eremita San Frutos, su especial dedicación a los más necesitados y espiritualidad atrajo a los cristianos que poblaban la zona de Sepúlveda, muy pendientes de la invasión musulmana que se había iniciado en el desembarco de Tarif Ben Mayuk, en la isla de Tarifa. La división civil y política y el enfrentamiento entre los reinos visigodos de la península ibérica hicieron que sucumbieran rápidamente a la invasión. La fecha establecida de la muerte de San Frutos es el año 715, a los 73 años, ya con una Segovia bajo control musulmán. Los últimos años vividos por el santo son en los que se obra uno de los milagros que aún hoy en día se puede rememorar si se visita la zona. Ante el asedio de los musulmanes en la zona del Duratón, los cristianos huyeron en busca de la protección del santo junto a su ermita. Ante la cercanía, y según describen los relatos, el santo hizo una raya con el báculo que portaba y una gran grieta se abrió ante los soldados sarracenos, que asustados huyeron dejando en la zona un ambiente de misticismo y respeto. En la hendidura abierta, más conocida como Cuchillada de San Frutos, se construyó un puente de piedra en 1757 que permite cruzarla. Otro de los milagros por los que se recuerda al santo se relaciona con su ahínco en la conversión de mahometanos y la defensa de Cristo como el Dios verdadero. En fin, post-mortem de San Frutos se le atribuye un último milagro en el año 1225, conocido con el nombre de la despeñada. En este caso el santo salvó la vida de una mujer a manos de su esposo, que bajo sospecha de infidelidad le arrojó desde lo alto de la hoz, ladera abajo. En agradecimiento la mujer donó todos sus bienes y en la actualidad se puede ver una inscripción en el sillar situado en la puerta de la ermita
de San Frutos que dice: aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada, y no murió, e hizo a esta casa limosna de sus bienes. A su muerte, en el año 715, el cuerpo del santo fue enterrado por sus dos hermanos en lo alto de la hoz del Duratón. Poco más tarde, Valentín y Engracia se trasladaron a la ermita de San Zoilo, dentro del término del pueblo segoviano de Caballar. Bueno, hay un relato todavía que sigue, ¿no?, relativo sobre todo a los hermanos de San Frutos. Lo dejamos aquí. Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Frutos. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.